ingiere. Es lo que apunté. Muy bien. En el resumen hice un ejemplo que mencioné que deberíamos ser objetivos y apartarnos de nuestros, ¿cómo se puede decir? De nuestros puntos de vista o de nuestros complejos o de nuestras formas de pensar tradicionales, porque eso no nos permitiría ser objetivo. ¿Qué ejemplo di? ¿Alguien se acuerda? Cuando mencioné que para ser objetivos dentro de la investigación cualitativa o social, teníamos que quitarnos los tabús, lo que pensábamos y hacer un análisis un poco más objetivo de lo que estamos tratando. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Cuando yo les propuse hacer un análisis de la gente en la sociedad musulmana y que no podíamos hacer nuestra aportación desde la perspectiva de pensamiento cristiano católico. ¿Por qué? Porque se iba a más o menos a empezar a desvirtuar un poquito la situación, ¿sí? Y entonces, cuando yo les propongo que hagamos algo así como quitar el velo y tratar de ver un fenómeno social con un poco más de claridad, en ese sentido es el concepto de ser objetivo, riguroso con el contexto que estamos estudiando. Y en eso tiene que ver, pues, que no pongamos nuestros prejuicios de jóvenes, de occidentales, etcétera. ¿De acuerdo? Y en el ejemplo que estaba yo mencionando, hablaba yo de la sociedad en un país específico, Afganistán. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien lo apuntó? De cómo en la sociedad musulmana y en particular en Afganistán, las mujeres no tienen derecho a la escuela, no tienen derecho a ir. No sé si aquí lo dije, pero lo vamos a decir ahora. Bien, ahí en el régimen fundamentalista musulmán, espero que no haga ninguna revolución esto, pero ahí las mujeres y los niños están separados, primero. Luego, en el régimen talibán, ahí en Afganistán, no hay escuelas, no hay muchas escuelas como las que conocemos aquí en Occidente. La gente que va a entrar a la escuela solo puede estudiar el famoso Corán. ¿Y cómo lo estudia? Mentalizando, recordando de memoria los versos que están ahí escritos, así le llaman, versos o versículos, como llaman en la Biblia. Y entonces la persona que empieza a leer el Corán va creciendo un poquito y se va distinguiendo alguno de otro porque se aprenden de memoria los versos del Corán. Y en ese sentido no estudian biología, no estudian historia, no estudian inglés, muchos o algunos sí, no estudian matemáticas, no estudian ¿cómo se puede decir? Las ciencias o las ramas del conocimiento que aquí en Occidente nos permiten estudiar y tener una visión amplia de lo que es el mundo. Ahí no, ahí el Corán, ahí es una sociedad musulmana fundamentalista y no permite que la gente pues estudie medicina u otras cosas. Las mujeres no tienen derecho a nada. Por eso es que allá se visten las mujeres con burka, en donde ni los ojos se le ven, tienen un velo aquí,
su ropa es negra y hay de aquella mujer que se atreva a mostrar un poquito de su piel o de su cabello, porque son castigadas allá. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo ve Catherine o cómo lo ve Annie Perillanes? Lo de Pues, lo de la sociedad musulmana fundamentalista en Afganistán, por ejemplo. pues es muy interesante porque pues, bueno, yo no conocía lo que pasaba en esos lugares. Y pues para mí de lo de las mujeres, pues se me hace muy mal, ¿no? Lo que hacen con las mujeres de que no pueden mostrar nada de su pie. Aquí en México estamos un poquito cercanos los feminicidios. Luego, el acoso que hay cuando una niña, una chica, sale a la calle con cierta forma de vestir y en la calle, pues la molestan, les chiflan, le gritan, le dicen cosas y ya hay gente, ya hay algunos que han probado raptar a una muchacha, llevarla a algún lugar, abusar de ella y luego las chicas aparecen muertas. Por eso tenemos que cuidar esos detalles de nuestra forma de pensar como mexicanos y de una forma de cómo cuidar a las señoritas, a las mujeres en términos generales. ¿Por qué? Porque el feminicidio en nuestro mundo, en nuestro México, se está pues poniendo muy crítico. Y en ese sentido, pues cada vez que una niña va a salir a la calle, su mamá se queda así con un nervio incómodo. Te cuidas, mija, no le hables a nadie, no esto, no lo otro, porque nuestras costumbres están cambiando últimamente y a eso se le llama la investigación social. No desvirtuar cosas, estar atentos a un fenómeno social y darle una categoría a ello. ¿Qué dice Yadira Ocelot? ¿De qué manera usted puede aportar un poquito a esto del feminicidio, de cómo los chicos han perdido el respeto por las chicas y todo este asunto? ¿Qué dice Yadira? Bueno, yo siento que para empezar, eso yo sí recuerdo que mucho más antes estaba peor. Era más como que vas tantito a la tienda y ya tienes esa ansia o miedo de que te puedan hacer daño. Y yo lo siento triste o feo, el motivo de que las niñas, y ahora sí que niños también, ya no son nada más niñas, sino niños igual, de que tienen que salir a la calle y pues cuidarse, porque la verdad es que ahorita como está la situación, la verdad es que está muy dura. Exacto. Y entonces, observe lo que estamos diciendo, jóvenes. Estamos analizando una sociedad del otro lado del mundo, machista, fundamentalista, en donde a las mujeres no les permiten salir a la calle, no les permiten ni siquiera subirse a un taxi y en algunos lugares las mujeres van en la cajuela porque los hombres van cómodamente dentro de la unidad o dentro del carro. Esos son detalles que he visto de allá de Afganistán, por ejemplo. Bien, hay una niña que ya se hizo más grande, que ganó el premio, este premio que dan para algunas cuestiones, el premio Nobel de la Paz. Ella, de 14 años, sufre una situación de que llegan grupos fundamentalistas en Pakistán, que es un país cercano a Afganistán, pero que también tiene una población muy alta en cantidad de musulmanes, mucha gente musulmana ahí. Y entonces llegan los fundamentalistas, cierran escuelas ahí en la frontera entre Afganistán y Pakistán, y entonces esa niña
pide y exige su derecho a la educación y empieza a hacer todo un, ¿cómo se puede decir? Un ruido terrible social. Y entonces ella pide que no, que las niñas y las mujeres en general sí tienen derecho a la educación. Y entonces algunos fundamentalistas musulmanes la empiezan a perseguir, amenazan su vida y hay 1 o 2 atentados. En uno de ellos sí sufrió heridas, quemaduras y todo, pero no murió. Y entonces hubo organizaciones sociales que la impulsaron para seguir hablando de su tema. Y entonces, como hizo una labor muy importante, llegó al grado en que le reconocen su labor a nivel mundial y le otorgan el Premio Nobel de la Paz. ¿Quién de ustedes escuchó algo de esto que estoy mencionando? Durán, ¿usted no se enteró de esto? Yo conozco a Mahatma Gandhi. Ajá, ¿has oído hablar de él? Ya falleció. Fue ¿cómo se puede decir? Mahatma Gandhi fue el precursor en la India que hizo que liberaran los ingleses a todo el territorio, a todo el país llamado India, al subcontinente hindú. De tal manera que después de que los ingleses liberaron, más o menos por 1940 y tantos, al país que conocemos como el subcontinente de la India, empezó a haber revueltas ahí en el país, de tal manera que había una cantidad de cristianos ortodoxos y otra cantidad muy importante de musulmanes. Y en esa revuelta que hubo después de la liberación de la India, los liberaron porque estaban subyugados por los ingleses, después de que les dan la liberación y la independencia, hay broncas o guerras internas y se separan los 2 países que ahora siguen en problemas, Pakistán y la India, siguen en problemas terribles porque en el país de Pakistán hay mayoría musulmana y en el país de la India pues hay de todas las religiones, entre ellos las 500 religiones que conforman el concepto de hinduismo. 500 religiones, entre ellas los cristianos, los ortodoxos y además otras tantas que conforman la geografía de la India. Y entonces es interesante todo eso y hay muchas cosas de qué informarse. Pero esta niña, la que gana el premio Nobel, simplemente lo gana por reclamar su derecho a la educación, su derecho al libre paso, su derecho a ingresar a la escuela que ella quiera y además a su derecho más importante que hay, el de la expresión libre de todo lo que ella a nivel mundial estuvo haciendo. Ahorita ya tendrá como 22, 23 años. No me acuerdo su nombre porque está un poco complicado. Y entonces, podríamos establecer nuestra primera tarea. ¿Sale? Escriban, por favor. Vamos a establecer nuestra primera tarea y en ella vamos a ver cuáles son los derechos de la gente en términos generales. ¿Cuáles son los derechos que tenemos básicos para nuestro desarrollo de pensamiento, de ideología y todo? ¿Cuáles son nuestros derechos? Segunda pregunta. ¿Quién ganó
o a quién le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, a qué persona o a qué niña o a qué mujer le dieron el Premio Nobel de la Paz por el derecho de reclamar acceso a la escuela en Pakistán. Y ahí, Profe, pues vamos a ver, sí, diga, ¿me puede repetir la segunda? ¿quién Por favor. ganó o a quién le otorgaron el Premio Nobel de la Paz por exigir sus derechos de acceso a la escuela, a la educación en Pakistán y cuáles fueron las causas? ¿Cómo se llama esa niña, esa persona? Entonces, ¿a quién le otorgaron ese Premio Nobel de la Paz por exigir los derechos de ir a la escuela, el derecho de caminar libre en la calle, etcétera? ¿Sale? Y a esta mujer, a esta niña, bueno, ya tiene más de 20 y tantos años, hubo varios atentados en su contra por callarla. Luego, escriban la tercera, escriban el tercero. ¿Cómo le llaman a las escuelas? ¿Cómo le llaman a las escuelas en el régimen talibán? En el régimen talibán, ¿y quiénes tienen derecho a ello? ¿Y quiénes tienen derecho a ello? Es decir, a entrar a la escuela de los talibanes. ¿Y en qué papel, escriban, y en qué papel las mujeres participan en la educación? ¿Cuáles son sus derechos de las mujeres? ¿En qué forma participan de la educación? ¿Cuáles son los derechos de las mujeres en el régimen talibán? ¿Cómo ven el tema de investigación social? Yadira Ocelot, Yasmín Peralta. Pues yo digo que suena interesante, o por lo menos nunca había pensado cómo es que están otras escuelas, cómo es la educación de las mujeres, su libertad de expresión en otros lugares. Era como que yo siempre pensaba nada más de acá, que pobre México, pero ahora que me doy cuenta, de hecho, hay ciertos lugares en donde están peor que acá. Muy bien, buena observación. Catherine, ¿usted ha visto las manifestaciones de las feministas y que van con sus martillos y van golpeando, van lastimando y van ofendiendo? ¿Usted qué opina de eso, Catherine? Pues de las manifestaciones que, pues es de las mujeres que desaparecen y quieren hacer justicia, ¿no? De lo que está pasando. Pero justicia agrediendo a otras mujeres, porque lastimaron a estas personas con uniforme, que pues es su trabajo, ¿no? Y ellos estaban ahí, las mujeres a las que agredieron en las últimas manifestaciones, primero les echaron pintura, luego no sé qué, y algunas las golpearon, les quitaron los escudos, y una defendiendo un poco su trabajo y la otra agrediendo en nombre de las feministas y en nombre de una justicia social y todo eso. A eso, escriban por favor, a eso de las manifestaciones violentas, a eso de las manifestaciones violentas por algunos grupos radicales,
se les da un nombre muy específico. Se les da un nombre muy específico. Y el objetivo es sembrar el desorden. Sembrar el desorden. A eso se le llamará anarquismo. A eso se le llamará anarquismo. Bien, vamos a las conclusiones. Empezamos con las conclusiones o resumen de la clase. Empezamos con las conclusiones o resumen de la clase. ¿Qué les parece? ¿Interesante o aburrido? Héctor Elías. Interesante. La mejor forma de entender qué pasa en nuestro México, ¿cuál será? Daniel Andrade. La mejor forma de entender lo que pasa en nuestro México, ¿cuál será? Ani Pérez Yáñez o Joseph David. De hecho, yo creo, o en lo personal, en la pregunta pasada que usted hizo relacionando con esta, creo que es muy extensa la investigación social y de hecho me pareció muy interesante porque de niña quería saber cómo se solucionaban problemas. Incluso empiezo a creer que es un poco más extensa o mucho más interesante la investigación social que la investigación científica, que ambas tienen sus prioridades, pero a lo que me refiero es que hay tantas variables por el cerebro humano, de hecho por sus ideales, es que todo cambia y creo que hay mucho que estudiar. Muy buena participación, muy bien, muy bien. Y la segunda pregunta, la que hice a Daniel, ¿qué opina? ¿Cómo es que aprendemos más de lo que le pasa a México? ¿A través de qué mecanismo? ¿Cuáles son nuestros problemas más graves y cómo es que nos damos cuenta de ello? ¿Cuál será el mecanismo? Y lo estamos haciendo en esta clase, la comparación. Estamos comparando dos países de tercer mundo. Dos países de tercer mundo. En Afganistán hay una guerra eterna desde hace más de 2000 años. Afganistán tiene varias tribus que dominan la región de ese país y entonces esas tribus se asocian entre ellos o se dividen entre ellos porque tienen una forma diferente de pensar, una forma diferente de resolver sus problemas. Y entonces hubo un tiempo en el que las tribus o los grupos étnicos de Afganistán se empezaron a enfrentar entre ellos, empezaron a tener guerras, pero hubo otro grupo mayoritario que tuvo más armas que los otros grupos y de ahí salió el movimiento de lo que llaman el régimen talibán. En el régimen talibán, pues casi era el mayoritario y de ahí un personaje muy importante, Osama Bin Laden. Ese personaje dicen que ya murió, que lo mataron los gringos, etcétera, porque él participó junto con Estados Unidos en la guerra que le pusieron enfrente al ejército soviético que había invadido Afganistán desde el norte y entonces pues los gringos no quisieron dejar que se apoderara de ese país y empezaron a participar a través de movilizar armas a las diferentes tribus y empezaron a generar un movimiento
de resistencia o en contra del gobierno soviético. Y entonces, esa guerra duró más de 10 años y esas armas y toda esa organización más o menos militar la heredaron el régimen talibán. Y ahora, pues hay guerras entre ellos, hay guerras con otros países y demás, pero que todo esto es visto desde la perspectiva del análisis social o de la investigación cualitativa. ¿Cómo ven? Adrián Domínguez, ¿qué le pareció la clase? Tenemos 5 minutos ¿Puedo todavía. opinar, profe? Sí, por favor. Sí. Bueno, yo digo que además de, como dijo, para conocer nuestra situación, bueno, México, además de comparar, yo creo que también necesitamos investigar y tener información real para conocer un poquito más de cómo estamos, además de, como nos contó, de que hubo una guerra, pues no sé, la verdad me suena muy interesante lo que estamos viendo. Muy bien. En ese sentido que dice Yadira Ocelot, en ese sentido, la investigación social o la investigación cualitativa debe estar cimentada en bases rígidas, formales, en esas bases en que debe haber objetividad para hacer los juicios de lo que se está investigando. Muy bien por Yadira, perdón. Bien. Adrián Sí, Domínguez. gracias. Muy bien, gracias por su participación. Adrián Domínguez, ¿qué nos puede decir de la clase de hoy? ¿Aburrida, interesante o algo? Que fue muy interesante, la verdad, y de los musulmanes, que es lo que estaba hablando de las mujeres, yo digo que son de mente muy cerrada. Y por ejemplo, de las jovencitas que ahorita hoy en día salen y les chiflan o les faltan al respeto, yo digo que eso, el respeto viene de casa, te enseñan en casa y mucho antes eran solo los, no sé, la gente mayor o los borrachos, y no, ahora ya son los jóvenes que le faltan al respeto a las mujeres y no importa la edad, son jovencitas, señoras, les chiflan o algo así. Exacto. Y no se diga lo que vemos en la televisión de los asaltos, ¿no? En el transporte público. Y ya hay más violencia, mucho más violencia en nuestro medio. Y entonces, cada día se está complicando más. Por eso es la tercera parte de la tarea, la tercera pregunta, más o menos, de cuáles son las escuelas del régimen talibán que estudian, quién tiene acceso a ella y todo ese asunto. ¿De acuerdo? Tenemos 2 minutos y medio. ¿Cuánto le damos de calificación a la clase de hoy? Yo le doy un 9. A mí me gustó mucho es más, le doy el 10. A mí me pareció muy interesante. Siento es cuando más participé, la verdad. Yo te doy el 10 a ti también, Yadira. Muy bien. Daniel Durán Espinosa también ha aportado buenas ideas, sí, buenas participaciones. Lo que dice Adrián Domínguez me parece interesante. Catherine, todos ustedes han aportado mucho a esta clase. ¿Quién hace la clase? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace la mejor escuela? Los alumnos, no las instalaciones. Por ejemplo, estamos en casa y ahorita observen, no tuve que desplegar ninguna presentación ni nada. Estuvimos hablando de lo que conocemos y lo que sabemos y en la tarea vamos a ampliar nuestra información respecto a los temas que hoy se trataron. Por eso, muy bien por todos ustedes, felicidades. Daniel Andrade hoy no quiso participar. ¿Por qué no quiso participar Daniel Andrade? ¿Andé? ¿Por qué no quiso participar Daniel Andrade? No lo sé, no se me vinieron muchas ideas. Bien, cualquier cosa que se te venga aquí a tu, pues cualquier idea que te llegue, la puedes, ¿cómo se llama? Compartir
y de eso podemos tomar alguna parte para nuestra investigación social. ¿Sale? Entonces, ya está nuestra tarea de la semana, ¿de acuerdo? Profe, Dígame. estas preguntas, ¿cuándo se las enviamos? El sábado, a más tardar, pero bien estructurado. Nombre Ok. completo, objetivo, nombre de la materia, grupo, ¿Es así, conclusiones. profe? Sí, básicamente, si las pueden hacer en Word y la mandan por WhatsApp, muy bien, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su posibilidad y a lo que tengan, pues ahí a la mano. Si no tienen computadora, si no tienen esto, las fotografías que estén bien claritas para que uno pueda leer, ¿de acuerdo? Porque nada más mandan así hojas sueltas y ¿dónde está el nombre? ¿Dónde está la materia? ¿De qué?